Hola, bienvenidos una vez más al podcast Al Rodamón. Yo soy Josep Ramon Bosch, y hoy vamos a hablar del Partido Popular en Cataluña y el catalanismo de centro-derecha, el catalanismo liberal, el catalanismo que siempre ha sido profundamente español. Porque el catalanismo es la tradición de Torras y Bages, pero también es el federalismo de Valentí Almirall, es decir, la integración de la realidad cultural catalana dentro de la nación política, partiendo de la etnia y la lengua para llegar al espíritu hispánico y conseguir una regeneración del espíritu corrompido por el centralismo antihispánico. Lo que surgió como un movimiento literario en el siglo XIX ha tenido una cruel desviación hacia la invención de una tradición inexistente, no real, de odio, cuando por nosotros siempre ha sido el catalanismo el que Cataluña vuelva a ser lo que siempre fue, la parte fundamental de España. La Renaixença fue un movimiento profundamente hispanista, como destacó Miquel Almirall en un artículo de l'Avenç, la españolidad dels fundadors de la Renaixença, o el mismo Joan Lluís Marfany, en la mitología de la Renaixença. El patriotismo català i el patriotisme espanyol no suposen pas, al contrari, aquest s'expresa a través d'aquell. Los catalanes no somos castellanos, ni lo queremos ser. Seguro que en Cataluña hay muchos andaluces, castellanos, manchegos, que no renuncian a su tierra de origen y que comparten al mismo tiempo su catalanidad. Tampoco querían ser castellanos Cristófol Despuig o el vasco Iparraguirre, ni Rosalía de Castro, ni Josep Pla, ni Salvador Dalí, ni Baroja, ni Cela, ni ningún catalán o vasco gallego, pero todos ellos eran y se sentían profundamente españoles y no se avergonzaban. Todos tenían un patriotismo dual no esencialista. El historiador y redactor de las Bases de Manresa, en Josep Coroleu, escribió en su libro Clarís i son temps, en 1800, sobre el concepto hispánico. L'espanyolisme dels catalans està escrit amb sang generosa en l'oferèstec rocam del Bruc, en los murs de la immortal Girona, en les sorrenques planúries del Rif i en les naus glorioses que admiren el món en les aigües del Callao. La calumniosa enveja no pot esborrar tan noves planers de la història d'Espanya ni de Catalunya. Fue Vicens Vives, junto con Joan Estelric o Valls Taberner, quienes han disertado y teorizado de forma más profunda y concluyente sobre el patriotismo dual desde la catalanidad, una visión hispánica de Cataluña, y en contradicción de la versión romántica acientífica e idealizada que han promovido tanto separadores como separatistas. Vicens Vives confiaba en el surgimiento de las élites catalanas capaces de cambiar la definición de España y que una Cataluña totalmente insertada entre las Españas alcanzara su pleno reconocimiento como siempre han sido. Escribió Industrials y Polítics, toda una declaración intencionada del concepto de Cataluña dentro de España, donde, obviando la mayoría de personajes nacionalistas de la República por nefastos, hace un repaso cuidadoso de la historia catalana y española desde una perspectiva psicológica, social y política. La respuesta para acabar con la desdicha catalana es la conquista de España por parte de los catalanes. Hoy tenemos aquí a Pere Lluís Huguet i Tous, un català de socarrel, de 8 apellidos catalanes, profundamente español, como siempre se ha identificado y como yo siempre me he identificado. Nacido en Reus, provincia de Tarragona, aunque Reus tiene la solera propia como para decir que esto de Tarragona, luego hablaremos de Reus y Tarragona, y dels que ganxen y els que manxen. Abogado desde el 2003 hasta el 2016, fue el decano del Colegio Ilustre de Abogados de Reus, fue presidente de la Asociación de Juristas Catalanes Llibertats entre el 2017 y el 2019, vicepresidente del Consejo General de Abogacía España, presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña en el 2006 y el 2007, miembro del Consejo de Justicia de Cataluña y de su comisión permanente también en el 2006 y 2007, miembro del Grupo de Trabajo para la Transparencia y Buen Gobierno con Pascual Maragall, consejero del Consejo de Ilustres Abogados de Cataluña, el CICAC, del 2003 al 2016, diputado de la Junta de Gobierno de Ilustre Colegio de Abogados de Reus, concejal en su momento del Grupo Municipal Ciutadans
en Salou, de donde es originaria la familia de Pera, diputado en el Parlamento Español por Tarragona en la legislatura pasada y actualmente diputado en el Parlament de Catalunya y además estás de presidente de la Comisión de Universitats en el Parlamento de Cataluña. Efectivamente. Molt bé, Pere. Bueno, larguísimo currículum y además fundador de Societat Civil Catalana. Bueno, yo creo que en aquellos momentos todos nos pusimos al servicio de la sociedad catalana y creo que fue una reacción que, cuando pasa el tiempo, yo creo que no se entenderá la historia de Cataluña sin la reacción de Sociedad Civil Catalana, sin la manifestación del 8 de octubre. Yo creo que tienen una importancia extraordinaria en lo que pasó después y creo que esa reacción de una sociedad que muchas veces estaba callada y que dijo basta, vamos a salir a la calle y vamos también a decir que también hay otra Cataluña que estaba prácticamente ofuscada por el procés, ¿no? Yo conocí a Pera en el 2013 cuando algunos quedamos sorprendidos. Nos conocimos por Twitter. Por Twitter, o sea por Twitter, sí, sí. Y además, bueno, aquel momento en que Twitter prácticamente no existía. Bueno, era muy poca la gente que estábamos conectados a Twitter. Y además, en fin, recuerdo que pues, yo me movilicé y empecé a moverme bueno, yo vengo de la industria farmacéutica y de la empresa privada, pero realmente lamenté mucho la falta de reacción en aquel momento del gobierno de España ante lo que era ya una clara movimiento secesionista que nos ha llevado al desastre, que ahora parece que todo está arreglado con la presidencia. Bueno, aquí podríamos hablar mucho porque yo creo que hay una doble situación, ¿no? Una es la publicidad que se está haciendo y otra es la realidad. Y eso yo creo que nos está llevando a una situación muy complicada que puede llevar a una situación peor en Cataluña, ¿no? Sí, hablaremos de Salvador Illa, que conocemos muy bien, que seguramente si no conociésemos la profundidad de la situación estaríamos tranquilos, pero creo que hemos de estar muy preocupados tal como está la situación aquí en Cataluña. Pero bueno, volviendo a lo que fue en aquel momento inicial, es verdad, nos conocimos en Twitter y Pera fue de los primeros, si no casi el primero, en ponerse en pie y decir, oye, alguna cosa hem de fer. Y sobre todo agradezco mucho la valentía que tú tuviste en un momento en el que parecía que esto era un cataclismo y que empezamos a levantar la voz y perdimos muchísimas cosas. No sé si te lo he explicado y te voy a explicar ahora una anécdota que nos pone un poco en la realidad de aquellos momentos, ¿no? En Reus hay una serie de instituciones y una institución en que me pidió, oye, que necesitamos ponentes para hacer conferencias. Y les propuse en aquellos momentos el presidente de la Sociedad Civil, a Monbosch, y recuerdo que me perfecto, pásame los datos, y cuando le pasé los datos y descubrieron quién era, que era el presidente de Sociedad Civil, me dijeron que tenían todas las fechas ocupadas y que no podía dar una conferencia en Reus el presidente de Sociedad Civil, ¿no? Inmediatamente me di de baja de la entidad. Y nunca me dijeron por qué te has dado de baja, y que llevaba pues bueno toda mi familia de toda la vida. Era el buscar la unanimidad, o sea, todos teníamos que estar con ellos y el que discrepaba y el que se parecía era apartado y silenciado inmediatamente, ¿no? Y eso es lo que nos encontrábamos sobre todo en el 2016, cuando se empezaba ya a fraguar lo que pasó en el 2017. Entonces, es en aquellos momentos en que dices, bueno, tengo dos opciones. Yo ya había dejado el decanato, mientras yo fui decano, mantuve una neutralidad política, porque creo que es lo que tenía que hacer, porque hay abogados de todos tipos. Y cuando yo había dejado el decanato, te planteas qué hay que hacer. Las dos opciones, quedarme callado y, bueno, pues ir a votar, ir a hacer lo que... O salir en público y decir, no, esto que estáis haciendo no es. Y sobre todo, desde el ámbito jurídico, había una serie de planteamientos que nos estaban directamente mintiendo. Pondré un ejemplo, y que ahora ya nadie se acuerda, pero nos decían que según los tratados de la Unión, una Cataluña independiente inmediatamente sería miembro de la Unión Europea. Esto nos lo decían cada día y eso es falso, era absolutamente falso, porque de conformidad con la legislación europea, si Cataluña se independizaba, tenía que iniciar todo un proceso de incorporación que puede durar años.
Hablaremos de temas jurídicos, hablaremos sobre todo del día 6 y 7 de septiembre del 2017, que fue, yo creo, el momento más trágico en la historia de España, al menos la más reciente. Pero volviendo al momento inicial del nacimiento de Sociedad Civil Catalana, bueno, ahora todo parece simpatía, ¿no? Pero acuérdate cómo desde TV3 nos insultaban diariamente. Yo, como presidente de Sociedad Civil Catalana, a mí no me entrevistaron nunca en TV3, pero sí salía de forma habitual para señalarme y acusarme de un miembro agitador de extrema derecha fascista, en la que utilizaban una serie de personajes, en fin, entre ellos Jordi Borràs y otra de la basura cercana a la CUP para atizarnos, ¿no? Y fueron momentos muy complicados, muy difíciles, y además ahora que tanto tú como yo estamos, digamos, cerca del Partido Popular, y creo que nadie nos tenemos que avergonzar, vemos como mucha gente cercana a Vox, incluso Vox mismo, nos señala casi como traidores a la patria, cuando éramos nosotros los que realmente plantamos batalla al secesionismo, y ahora parece que los de Vox se pongan todas las medallas. Hace pocos días me sacaban vídeos con mi imagen para manifestar, pues, mi posicionamiento, que no tiene, además, sobre cuestiones jurídicas en las cuales se equivocaban y mentían directamente, ¿no? Pero bueno, o sea, es la política, y es la política del tuit, es la política del reel corto, sí, que se ha puesto en marcha ahora. ¿Pero Vox se ha convertido en un problema para España? ¿Espera? Bueno, yo no creo que ninguna opción política sea un problema para España mientras que mantenga los cauces establecidos en nuestra Constitución, ¿no? Mientras los planteamientos estén dentro del marco constitucional, nadie es un problema. Yo creo que somos todos defensores de la libertad, somos defensores del pluralismo político, y por lo tanto no es un problema para España. El problema para España es aquellos partidos que no respetan el marco constitucional. Ese es el problema para España. Y por lo tanto, yo creo que en la diversidad política está el juego y está la gracia de la democracia. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que respetar todos. Ayer mismo el presidente del Gobierno iniciaba una ronda de contactos en los cuales ha excluido a Vox, pero no ha excluido a Bildu. Me parece tremendo. Es verdad. O sea, tremendo. Que unos señores que aún ahora no han condenado asesinatos, no se les excluya, y a otros que al final podrán tener posiciones radicales o no, pero que están dentro del marco constitucional, se les excluya. Bueno, eso es el sanchismo, ¿no? La supervivencia en la presidencia del Gobierno a cualquier precio. Vamos a volver, si te parece, a lo que fue el procés, y tú como jurista, argumentame para que la gente entienda qué pasó exactamente el 6 y 7 de septiembre, que antes hemos dicho que fue el momento más grave desde el punto de vista jurídico, y qué consecuencias pudo tener para Yo creo que fue o sea, la declaración unilateral es una consecuencia, pero creo que es el ataque más grave que ha ocurrido en Europa en un parlamento democrático por las fuerzas democráticas. Otra cosa es que alguien entre con una pistola en un parlamento, sino de las propias fuerzas democráticas que están presentes en un parlamento, que utilicen ese parlamento para vulnerar los derechos fundamentales. Y hay una cosa que yo muchas veces lo he dicho, y creo que hay que pedir a los ciudadanos y a los medios que la difundan, y que se ha difundido muy poco, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso de la entonces presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. Además se le llama caso Forcadell, ¿no? Caso Forcadell. Y es un ejemplo de lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que tampoco, yo creo que no lo podemos decir que es el Supremo, que son todos fachas ahora, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la actuación aquellos días del Tribunal Constitucional no es que fuera adecuada a derecho y a los derechos humanos, sino que era necesaria para proteger la libertad y los derechos de las minorías en el Parlamento catalán. Esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasó los 6 y 7? Pues que se vulneraron los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, porque están allí sus representantes, y se permitió dos cosas que yo creo que son tremendas. Una, la aprobación de la ley del referéndum contraria al propio Estatuto de Autonomía. O sea, tú no puedes aprobar leyes que sean contrarias al Estatuto o a la Constitución. Pero además, sin derechos a prácticamente presentar enmiendas, sin derecho a debate, y luego al día siguiente se aprueba una ley que es una constitución provisional. Seamos conscientes de que es una constitución provisional, que era desconocido el texto,
que lo presentan prácticamente de escondidas, el texto, se debate en unas horas en el Parlamento de Cataluña, sin derecho a enmienda, sin derecho a debate, sin derecho a intervenir en esa redacción por parte de los grupos, y se aprueba. Eso vulnera. Y si nos acordamos, es que yo creo que se nos pasa la memoria muy rápidamente, ¿no? Sí, sí. No nos acordamos de aquello de que la astucia, la trampa, es que vamos a hacer la trampa. Pero ¿qué es esto de hacer trampas en democracia? En democracia no pueden hacerse trampas, ¿eh? No, fue tremendo. Entonces, que escondemos porque así el tribunal no pueda poner un recurso y lo escondemos el texto, pero si la abogacía del Estado puede hacer un recurso en una noche. O sea, ¿Tú compartes conmigo la idea de que, a pesar de todo, el Estado español es muy fuerte? Bueno, ese fue uno de los errores que tuvieron en la Declaración de Independencia del 2017. El Estado español no es que sea fuerte o no fuerte, es un Estado de la Unión Europea y es la cuarta potencia de Europa, o sea, que queramos o no. Recuerdo que un compañero, cuando yo llegué al Congreso, el día que me registré en el Congreso como diputado, me dijo una cosa que siempre me ha dado para reflexionar. Dice, mira, espera, entras en el poder legislativo de la cuarta potencia de Europa. Poca broma. Claro, o sea, es que estamos hablando de algo importante, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que no valoraron, de que España es un Estado de Derecho, es un Estado europeo y tiene todos los mecanismos de defensa que tiene cualquier democracia. Però, Pere, tu que conoces tan bien como yo a tota aquesta colla de separatistes, que ahora semblan xaiets, corderitos, ¿iban de farol o no? Desde el punto de vista yo tanto creo jurídico que como... entraron en una inercia, sobre todo hizo mucho daño esa competición entre Esquerra y Junts, a ver quién era más. Pero volvemos a estar en esta misma competición ahora. A ver quién era más y a ver quién avanzaba más en la independencia. Entraron en una carrera que no supieron poner fin. Yo creo que eran conscientes de que esto no iba a ningún sitio. A ver, yo creo que la mayor claridad para ver que eran conscientes de esto que no iba a ningún sitio es esa convocatoria de elecciones frustrada por un tuit de las 155 monedas de oro de este personaje o los dos diputados que dimitieron por Twitter, que luego no dimitieron, que fuera el alcalde de la Seu d'Urgell y 200 personas que vienen en la Plaza Sant Jaume, tildando de traidor a Puigdemont. Bueno, pues eso cambió la historia de Cataluña, o sea, absolutamente. Yo creo que eran conscientes de que esto había llegado a un límite y que no podían continuar. Sí, no vamos a remover mucho más la historia. Seguramente volveremos a hablar porque con Pere hicimos muchísimas cosas. Nos fuimos a Bruselas. ¿Algunos se pueden explicar? No podemos explicar muchas cosas. Bueno, temas ahora hablan mucho de infiltrados, ¿no? Toda esta gente no saben la infiltración que tuvieron, ¿no? Toda esta pandilla. Pero algún día podremos explicar cómo destruimos el golpe de Estado, porque lo hicimos entre nosotros, o sea, entre catalanes, con la colaboración efectivamente del gobierno. Hubo también una parte importante que tú colaboraste e intentamos hacerlo todos, que era destruir el discurso en Europa. Sí. Ahí yo creo que el Estado español falló. En Europa yo había hablado con el decano del Colegio de Abogados de Bruselas y había hablado con juristas de Europa que me decían, oye, que son luchadores por la libertad y la democracia, ¿qué estáis haciendo allí? Y cuando les explicabas la realidad, se daban cuenta de que la publicidad de la Generalitat, que habían utilizado medios de para vender el producto en Europa, había calado y nosotros no habíamos sabido reaccionar. Entonces, sí, en esos momentos tuvimos que movilizarnos y nos fuimos mucho a Europa a explicar que los demócratas éramos nosotros. Yo creo que podemos explicar algunas cosas de esas, ¿no? Porque efectivamente, como apunta Pere, y perdona este inciso, efectivamente el Estado español no fue consciente de la gravedad a nivel internacional que hubo. Nosotros desde Sociedad Civil Catalana, a través de la Fundación Joan Bosca y a través de muchas fundaciones, conseguimos movilizar a muchísima gente en todos los países del mundo. Nos fuimos a ver a todas las fundaciones existentes y debo decir que Pere fue uno de los factotums en la movilización internacional al asistir a muchísimos debates o enviar a gente a muchísimos debates para intentar cambiar
esa idea que tenían de que los pobres separatistas catalanes lo único que querían era votar, cuando lo que querían hacer era destruir el corazón de Europa. No, y destruir la democracia, que es importantísimo. Sí. O sea, la ley de transición jurídica de la Generalitat es una ley totalitaria. Y eso tenemos que decirlo claro y alto. En que los jueces los escoge el presidente de la Generalitat. En el que hay una serie de desviaciones. Que yo me acuerdo en un debate en TV3, me decían, no, es que esto es solo para el principio, para el mantenimiento de la situación, hasta que haya una constitución plenamente democrática. La democracia no se puede aplazar. Solo se puede aplazar a través de los cauces democráticos, un estado de sitio, un estado de alarma. Pero tú y yo, que somos gente muy cercana al Partido Popular, tú como militante y yo como exmilitante en este caso, pero bueno, muy cercano, casi 30 años de mi vida militando en el Partido Popular, y cuestión es que no me avergüenza, todo lo contrario, pero entiendo que tiene que haber cambios. Luego hablaremos también del Partido Popular en Cataluña. Yo normalmente cuando voy a Madrid siempre me señalan de que el Partido Socialista de Cataluña es un partido separatista, de traidores. Yo tuve una vivencia como tú en esas fechas claves muy importantes en el que ahí nos aunamos un grupo importante de gente. Y fue importante. Y que el Partido Socialista de Cataluña fue inequívocamente antiindependentista y que colaboró y fue un partido de Estado, y entre ellos Salvadorilla. Esto yo creo que hay que dejarlo claro en este momento. Otra cosa es cómo está ahora. ¿Cómo ves ahora mismo el Partido Socialista de Cataluña y cómo ves a Salvadorilla en estos momentos en el que hay, en fin, una ley sobre la inmigración, que es, a mi entender, como supongo que compartes conmigo, muy grave lo que está pasando, pero ¿cómo ves el Partido Socialista de Cataluña, cómo ves a Salvadorilla y cómo ves la situación? A ver, yo veo en estos momentos al Partido Socialista de Cataluña de un apéndice del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, está pues dando soporte al gobierno de Sánchez y, por lo tanto, entrando en esos pactos a Sánchez, que yo creo que a la larga le va a perjudicar al Partido Socialista, al PSC, al Partido Socialista Catalán. Tenemos una situación muy compleja, ¿no? Me lo decía el otro día un empresario que me llamó y me decía, oye, espera, hemos de hacer algo, es que esto no puede ser, el infierno fiscal al que estamos sometidos, y es que ella está haciendo políticas de extrema izquierda. Eso lo decía un empresario. Lo vemos ahora con el impuesto, la tasa turística que incrementan, y que el doble. En Tarragona tenemos ya anulaciones de reservas. Sí, ya se nota. Sí, ya salía ayer en la prensa que hay bastantes anulaciones de reservas. Bueno, está en manos, el problema es que está en manos de un pacto con Comuns y con Esquerra que le tiene atado. Sí. Le tiene atado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muy buena voluntad, muchas palabras, pero cero hechos. Y eso es lo que tenemos. O sea, ella está visitando por todas partes, los consejeros van a todas partes, anuncian inversiones por todas partes, anuncian mejoras de infraestructuras por todas partes, pero no tiene presupuestos. Sí. Claro, ¿cómo lo va a hacer? No, eso es evidente, ¿no? Pero por una vez. Claro, si se mueve hacia un lado, pierde por otro. Está prisionero de cómo llegó a la presidencia de la Generalitat. Pero Cataluña está mucho mejor de cuando nosotros conocimos aquel momento. Lo digo para explicar un poco a la gente en general del resto de España cómo estamos y cuáles son los peligros que tenemos. Efectivamente, no tenemos las calles incendiadas, no tenemos esa crispación política que había constante. Efectivamente, eso hay que reconocerlo. Pero estamos haciendo algo gravísimo para mantener a Sánchez, que es desmontar todo aquello que paró el golpe del 2017. Bueno, este es el punto fundamental. Y lo estamos haciendo, y yo creo que lo están haciendo, ¿cómo se llama en catalán? A contracor, ¿vale? Sí, no, el Salvadorilla no vol fer això, però a contracor, se ve a contracor. Pero lo están haciendo. Sí. Por ejemplo, el tema de la cesión de la vigilancia en las fronteras es una cosa que es que... ¿Pero tú crees que esto va a llevarse a cabo? Bueno, veremos lo que pasa en el Congreso, pero es un pacto, ¿eh? Pero tú como jurista y conocer la Constitución, sabes que eso es anticonstitucional. Sí, pero ¿quién tenemos en el Tribunal Constitucional? ¿Qué ha hecho? Es que este es otro de los problemas que tenemos en España. Lo están denunciando muchas entidades que están vigilando sobre el Estado de Derecho en Europa y que están poniendo la cuestión en la situación en España, ¿no? Cuando yo creo que hemos de ser conscientes. El Tribunal Constitucional no es... se equivocó Sánchez el otro día, me parece. No, o Bolaños, en la comisión. Se equivocó Bolaños al decir que aparte del Poder Judicial. No. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Y eso
tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Es el máximo intérprete de la Constitución. Y es un tribunal político, porque así lo define la Constitución. Pero el que sea un tribunal político no significa que sus magistrados tengan que ser dependientes de los partidos políticos. Y ahí es donde se ha producido ese cambio. Hasta ahora, los partidos, que son los que proponen los magistrados del Tribunal Constitucional, los 4 del Congreso, los 4 del Senado y los 2 del Gobierno, luego hay otros 2 que los propone el Consejo General del Poder Judicial, y aquí podrían ser más extra políticos. Como es lógico y lícito, los partidos proponen magistrados ideológicamente próximos a sus planteamientos, pero en la cúspide de la categoría profesional del mundo del derecho. O sea, siempre en el Tribunal Constitucional iba pues lo mejor de los pata negra del derecho. Ahora ya no. No, ahora una persona ha pasado del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional. Entonces, que es lícito que propongan gente ideológicamente próxima. Otra cosa es que propongan militantes. ¿Por qué? Porque de esa manera controlas el máximo intérprete de la Constitución. Y eso es lo que ha hecho Sánchez, y eso es lo que ha roto una tradición extraordinaria en nuestro país, ¿no? Hemos hablado del 6 y 7 de septiembre, hemos hablado de la situación actual y cómo el gobierno de Pedro Sánchez está saltándose todos los instrumentos que tiene el Estado para defenderse y protegerse de otra posible situación, digamos, de golpe de Estado como la que vivimos en el 2017, y lo estamos viendo día a día, cómo está cediendo todo a Junts, a Esquerra Republicana y al nacionalismo y al populismo en general. Volveremos en todo caso, porque con Pera podríamos hablar de 1000 cosas distintas, y hemos hablado muchísimo y hemos tenido la oportunidad de hacer muchísimas cosas juntos, como he dicho. Pero volvamos a la política catalana. Pera estuvo en Ciudadanos pues 5 o 6 años. No fui afiliado. No fuiste afiliado. Yo me pidieron que me presentara en el Ayuntamiento de Salou como concejal, y me gustó la experiencia. La verdad es que estuve muy bien de concejal, y la experiencia de la política municipal, que no había tenido, me gustó. Y lo que sí, fui siempre como independiente con Ciudadanos, cosa que ahora no. Sí, con el pero Partido tú Popular conseguiste dentro de Ciudadanos tener el mayor grupo municipal de toda Cataluña en Salou, con 5 concejales. Tuvimos un buen éxito en las elecciones, y tuvimos un buen grupo. No pudimos gobernar, pero estuvisteis a punto, ¿no?, de poder gobernar. ¿Qué pasó con Ciudadanos? O sea, todos los que confiamos en Ciudadanos, porque al final Ciudadanos representó para muchísimos catalanes un proyecto de esperanza, de ilusión. Yo creo que fue un buen planteamiento cuando hubo el golpe del 2017. Es quien reaccionó, pero fue muy mal gestionado. O sea, la verdad es que se gestionó mal, no se supo ver. Yo creo que lo fundamental es que era una parte importante del voto prestado, y eso pues comportaba... No supieron hacer un proyecto... Entonces, bueno, pues fracasó. ¿Fueron los líderes, por tanto? ¿Fueron los fundadores? Yo creo que fue una falta de estrategia. O sea, no sé. Incluso yo creo que el error de ir a Madrid, yo creo que eso fue un error. Yo creo que Ciudadanos tenía su ámbito en Cataluña, y que hubiera podido ser una buena salida. Yo me acuerdo que en aquella época había tenido varias conversaciones con los dirigentes de Ciudadanos, en que yo entendía que había que ir conjuntamente con el Partido Popular, pero bueno, yo creo que eso es historia. Intentamos hacer muchas cosas en ese momento, ¿no?, porque estuvimos, creo, a punto de dar un sorpaso importante en las elecciones del 2017, que fueron las que efectivamente Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, pero no pudo gobernar por la situación en aquel momento de máxima tensión. Pero bueno, fue un momento dulce que vivimos todos, pero... Era la primera vez que un partido no nacionalista, porque cuando el PSC ganó ya con postulados nacionalistas, cuando Pasqual Maragall, y además hizo coalición con Esquerra, había ganado las elecciones en Cataluña, ¿no? Y eso yo creo que fue un paso importante. Bueno, sí. Pasqual Maragall yo creo que no ganó las elecciones, las ganó Artur Mas, pero... Sí, pero Pasqual Maragall pudo gobernar, ¿no? De hecho, tú te presentaste, apoyaste en aquel momento a Ciutadans pel Canvi, si no recuerdo mal, ¿no?
¿No estuviste con Pascual Maragall? No, con Pascual Maragall estuve, es una cosa muy curiosa, porque yo no conocía a Pascual Maragall, y de repente me llaman y me dicen que quiere hablar conmigo porque quiere montar un grupo de trabajo, que por decreto se creó un grupo de trabajo para reformar toda la administración pública catalana. Era como consecuencia del 3%. Ajá. O sea, para aplicar criterios de transparencia y buen gobierno. Estamos hablando del 2005, sí, 2006. Hemos de ponernos en aquella época. En aquella época veníamos de un gobierno de Jordi Pujol ya en el que había la corrupción, era una parte importante del debate político. Y Pascual Maragall quería reformar la administración pública de la Generalitat y creó un grupo de trabajo, que éramos 10 personas, en las cuales teníamos que hacer un proyecto de reforma de la administración pública aplicando criterios de transparencia y buen gobierno, ¿no? Y me pidió que yo formara parte de ese grupo. Yo no conocía a Pascual Maragall ni conocía a nadie, ¿no? O sea, y yo les dije, además, digo, ideológicamente no estoy cerca del partido. Y entonces me acuerdo que me dijo, no, queremos un grupo en que haya gente de la sociedad civil y de esto para avanzar hacia la transparencia del buen gobierno. Lo presidía Antón Cañellas, que tampoco era socialista. O sea, y había gente pues, que además fue muy interesante el trabajo que hicimos. Quizá nos pasamos de la raya. O sea, hicimos un proyecto de Generalitat absolutamente transparente, aplicando la Freedom of Information Act inglesa. O sea, que era una apuesta para avanzar de una manera importante. Yo creo que quizá eso lo que provocó es que no se hiciera nada de lo que nosotros propusimos, ¿no? Estos días, como tengo la oportunidad de hablar con distintos protagonistas de los hechos del 2017, analizando un poco, ¿tú dónde situarías el momento en que se jodió el Perú, como me decía un tertuliano? Es decir, en el momento en que realmente se inicia la ruptura o el paso adelante que hace el nacionalismo hacia ese... O sea, antes he hecho la explicación de lo que es el catalanismo, que es un proyecto profundamente hispánico, español. ¿Cuándo se produce ese cambio? ¿Fue el 2006 con el Estatut? ¿Fue antes? ¿Fue en el 2013 cuando Artur Mas decide hacer el referéndum? ¿Fue en el 2012 cuando convoca las elecciones? Yo creo que hay algo previo, ¿no? Yo siento mucho decirlo, pero yo creo que todo esto al final fue una forma de esconder la corrupción de los dirigentes políticos catalanes. Fue el huida hacia adelante para esconder un tema de corrupción. El tema del Estatut, yo creo que muchas veces lo he explicado, y lo que pasa es que se politizó de una manera muy burda. Nosotros hacemos un nuevo Estatut de 222 artículos, de los cuales el Consejo de Garantías Estatutarias, entonces se llamaba de otra manera, no se llamaba el Consejo de Garantías Estatutarias, tenía otro nombre que ahora no recuerdo, que es el que tiene que informar es el Consejo de Estado catalán, ¿no? Dijo que habían 14 artículos que eran inconstitucionales, de 222, 14. Esto llega al Tribunal Constitucional en una sentencia que no tenía que haberse retrasado los años que se retrasó. Efectivamente, el Tribunal Constitucional de aquí no hizo un buen trabajo. Y el Tribunal declaró inconstitucional 14 artículos. Pero 14 artículos que la mayor parte son del Poder Judicial, ¿no? O sea, y yo muchas veces en debates públicos, y se le digo, oiga, bueno, usted, y a gente que dice, es que la sentencia del Tribunal Constitucional nos ató y no... Digo, oiga, dígame, ¿cuántos artículos declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional? Bueno, muchos, dígame, ¿cuántos? Pero esto, gente que actúa en la política, no en debates públicos, No. Pues muchos. ¿Cuántos artículos tiene el Estatut? Muchos. No, pero dígame, ¿cuántos? Pues 222. ¿Y cuántos declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional? 14. Estos son muchos. Y luego entonces te contestan, y me acuerdo es que esto era en aquella época muchos debates, ¿no? Te decían, no, eran los 14 más importantes. No, perdóneme. Los 14 que la mayor parte de esos artículos son por el Poder Judicial y por un error de colocación de un tema de competencias. Sí, coincido contigo que todo fue camuflar la corrupció del 3%, una corrupció además sistèmica en Catalunya. Todos los que
no hemos trabajado nunca, al menos yo nunca he trabajado con la administración pública, pero lo veías, ¿no? Como esa administración pública en Cataluña va creciendo y cómo se estaban generando unos nous rics que dices, bueno, ¿esto de dónde sale esta Pero si lo oíamos continuamente en la calle. Sí. Pero lo de la familia Pujol era Vox Populi. Sí, bueno, sí, de qué nos debe extrañar. Dicho esto, corrupción, Cataluña, 2006, Estatut, Zapatero, vamos a aprobar todo lo que venga del Parlamento de Cataluña, manifestaciones, 2007, 2011... Manifestaciones en que Montilla tuvo que salir por piernas. Montilla tuvo que salir por piernas. Ellos lo montan y luego tienen que salir por piernas. Sí. Referéndum de Artur Mas 2014, referéndum 2017, secesionismo, empresas se marchan. ¿Ho tornaran a fer, esta gente? Vamos a ver, yo no sé si lo volverán a hacer o no, pero que están poniendo las bases para poderlo volver a hacer sin lo que falló el 2017, lo tengo clarísimo. Esto significa que cuando vuelva a gobernar el PP, el riesgo es máximo. Bueno, el problema muchas veces es que las cosas se consolidan y son muy difíciles después de cambiar, ¿no? El tema me parece gravísimo el tema de las fronteras, ¿no? O sea, que son competencias de Estados. Lo cual hemos de ser conscientes que a los catalanes nos deja desprotegidos, ¿eh? Porque ahora todo lo que es la colaboración internacional para podernos proteger, y ahora pones un cuerpo policial local, porque por mucho que queramos, los Mossos d'Esquadra es de una comunidad autónoma, a protegernos de las fronteras. Bueno, me parece que es un error tremendo, ¿no? Con lo cual vamos a tener problemas de seguridad. Hemos hablado del pasado, hemos hablado de lo que pasó, vamos a hablar un poco de futuro y vamos a entrar probablemente en unas tierras un poco movedizas, si me permites, y vamos pero yo creo que es bueno empezar a abrir un poco el debate del Partido Popular en Cataluña. Yo tengo la teoría, además me la has escuchado decir 1000 veces, que mientras no exista un proyecto político, si no propio, al menos con capacidad para comunicar y que tenga voz propia del centro-derecha en Cataluña, muy difícilmente gobernará el Partido Popular. Tú sabes que a mí me propuso Pablo Casado en 2 ocasiones ser el presidente del Partido Popular. Yo le dije, si hay un proyecto, yo podría dar el paso, pero si no hay un proyecto para ser diputado, no es el caso. Él me dijo que antes del proyecto que diese el paso, yo le dije que lo urgente siempre pasa por delante de lo importante, y aquí estamos. El Partido Popular en estos momentos... Yo creo que hay un proyecto, y ese proyecto se llama Alberto Núñez Feijóo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos la suerte, y la verdad yo hasta hace relativamente poco no conocía al presidente Feijóo, y la verdad es que antes de que presentara las elecciones tuve una conversación con él en la cual yo salí de allí pues entusiasmado en el sentido, por fin hay alguien que entiende España, ¿no? Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo es muy consciente de las necesidades de los catalanes, de las necesidades de los españoles y de ese proyecto. Bueno, yo creo que es cuestión de ir haciendo. Pero, espera, compartirás conmigo que Cataluña escoge en el Parlamento español, no estoy hablando del Parlamento catalán, si luego quieres hablamos de tu experiencia en el Parlamento catalán, que ahora sois 15 diputados. El Parlamento español son 350 diputados y Cataluña escoge 48 diputados. De los 48 diputados, el Partido Popular tiene 6. 2 tiene Vox, por tanto, 40 diputados son los que arman la mayoría Frankenstein, zombie, pero en unas hipotéticas nuevas elecciones que pueden ser, yo creo que a lo largo del 2026, antes es difícil porque Pedro Sánchez tiene la voluntad de permanecer. En esas hipotéticas elecciones del 2026, mediados del 2026, veremos si coinciden o no con las andaluzas o con las castellano-manchegas. Bueno, veremos qué pasa. El Partido Popular puede subir un par de diputados, 3, 4, uno en Soria, otro en Sevilla, pero donde está el gap, el problema es en Cataluña. ¿Qué podría hacer el Partido Popular para dar ese salto de 6 diputados hasta los 12? Porque no se puede gobernar España sin Cataluña. Yo creo que tampoco, el más consciente de todo esto es Alberto Núñez Feijóo. Pero tampoco puede gobernar España contra Cataluña, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene una marca
que yo recuerdo en el 2006, cuando se recogían firmas contra el Estatut por las calles del resto de España y se hablaba de hay que recoger firmas contra los catalanes. Esta idea, que tú y yo sabemos que no es cierta, pero que ha calado de forma clara en el mainstream catalán. Sí, yo que soy un recién llegado a la política y al Partido Popular, os puedo asegurar que desde el Partido Popular son perfectamente conscientes de la necesidad de reforzar el discurso en Cataluña. Y eso yo creo y Alberto Núñez Feijóo, el presidente, es perfectamente consciente. Por eso el domingo viene de calzotada aquí, o sea que está continuamente aquí. Pero es suficiente eso para bueno, pero venir aparte calzotada, hemos de ser conscientes que en estos momentos, miremos un poco lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña. Miremos qué pasa en el Parlamento de Cataluña. Y veremos que al final la única oposición que hay en el Parlamento de Cataluña es el Partido Popular, ¿eh? O sea, no hay más oposición que el Partido Popular. Pero son 15 diputados de 135. Bueno, ahora somos 15, pero aspiramos a ser más. Y yo creo que lo que hay que hacer es política. ¿Y cómo se hace para conseguir más votos? Pues hacer una buena oposición. Vamos a ver, en estos momentos tenemos el panorama del Parlamento, ¿no? Tenemos Salvador Illa con Esquerra Republicana y con Comuns, que tienen un pacto, con lo cual tiene una situación de que, bueno, pues aquí muchas veces cuando yo interpelo al conseller de Justicia no se atreve a decir el desastre que hizo Esquerra Republicana en el gobierno en la Administración de Justicia, porque no puede romper la baraja. Y luego tienes por el otro lado a Junts, que es el que da soporte a Sánchez, y que Illa tampoco puede jugar con ello, porque, oye, que según cómo me puede dejar el soporte a Sánchez, ¿no? Con lo cual, ¿qué queda en el Parlamento de Cataluña en estos momentos para hacer oposición? El Partido Popular. Los 15 diputados del Partido Popular. Y os puedo asegurar que nos estamos deslomando para hacer esa oposición. O sea, estamos multiplicando las intervenciones, estamos presentando interpelaciones, estamos presentando preguntas, pues porque creemos que la situación económica en Cataluña cada vez nos salen los diferentes consejeros a decir que la situación económica en Cataluña es espléndida, estamos creciendo. Y yo, que soy abogado y que en mi despacho pasan muchos empresarios, te están diciendo que es un espejismo. O sea, que hace falta romper esa vorágine fiscal que hay en Cataluña. Hay que una empresa, para poder poner en marcha una fábrica, para poder en marcha una nueva inversión, necesita en estos momentos en Cataluña meses y meses, incluso años, para obtener las licencias correspondientes. Lo del Hard Rock. ¿Alguien concibe que un señor esté esperando 10 años para invertir cientos de millones de euros en un territorio? Es tremendo, es tremendo. Es verdad que el discurso para llegar a la gente, un proyecto de centro-derecha, tiene que ser hablar de las cosas que realmente afectan a la gente, ¿no? Que es fiscalidad, que es energía, que es agua. Aquí tenemos un problema muy serio del agua, que desde el Partido Popular llevamos liderando un pacto nacional sobre el agua, porque el agua escasea y es un elemento esencial no solo para las viviendas para beber, sino para nuestra industria. Sin agua no vamos a ningún sitio. Pero no hay proyectos como el trasvase del Ebro, había el proyecto del trasvase del Roine. Había un proyecto que era el Plan Hidrológico Nacional que Bueno, pero Cañete se lo cargó. Pero bueno, buena medida. Se acabó y había esas inversiones que quizá había que reformar. Bueno, hay que buscar soluciones y eso requiere, porque el agua al final es de todos y requiere un pacto de todos para decir qué hacemos con el agua. Porque luego en Tarragona estamos hablando de convertir Tarragona en el valle del hidrógeno verde y ser los líderes en el hidrógeno verde, que parece ser que es la energía que nos va a permitir descarbonizar, pero sin agua no hay nada de eso. Sin agua y sin electricidad, sí, que eso podemos hablar de las nucleares. Son todos los temas que hay que tocar, ¿no? Antes de entrar en el tema inmigración, Junts, Oriols, que yo creo que es un tema candente, volviendo un poco la mirada atrás sobre el discurso del Partido Popular, yo sabes que soy partidario de pasar página de lo que pasó en el 2017. Creo que el Partido Socialista de Cataluña lo ha leído muy bien, aquí en Cataluña, no en el resto de España. Y tú y yo hemos discrepado mucho sobre el tema de los indultos. Vamos a ver. Quizá porque estoy imbuido del concepto jurídico del indulto y de lo que representa un indulto, ¿no? El indulto
para empezar, jurídicamente se tramitó mal, incluso porque el tribunal, la sala tercera del tribunal no ha dado legitimidad a quienes lo impugnaron, pero si hubiera entrado en el fondo es muy probable que los hubiera tirado. El indulto requiere algo. El indulto, tal como está configurado en nuestro derecho, es el perdón del Estado. El perdón del Estado normalmente por consecuencias exageradas por la aplicación del principio de legalidad. Y me explico para que lo entienda todo el mundo. Cuando un juez pone una sentencia, hay veces que el hecho, al aplicar la norma, me sale una pena excesiva, ¿vale? Entonces el tribunal puede pedir que se indulte. Esto es una parte. Pero también el Estado, como consecuencia de situaciones personales de una persona, puede decir, bueno, pues hay que indultar. Pero requiere, y por eso el expediente requiere el informe de instituciones penitenciarias, requiere primero que lo pida él, cosa que no lo pidieron ninguno de... Yo creo que ninguno. No, ninguno. Te puedo dar fe. Que lo pida él. Segundo, ¿por qué? Porque la ley sí que prevé que lo pida una... O sea, es que yo sé, porque cuando entras en temas jurídicos yo creo que cansas, ¿no? Pero hay un tema que es la ley, que es del 1980, sí. En aquellos momentos era muy difícil entrar en una cárcel. Entonces, permite que lo presente un tercero en nombre del preso, pero luego el preso se tiene que ratificar. Sí, cosa y ahí que es no lo que se utiliza. Sí. Pero hay un tema que es fundamental, que es lo que nos ha faltado en los indultos y en lo que tú y yo discutíamos en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que ha faltado? El decir, yo me equivoqué y me acojo al marco constitucional. Bueno, tú sabes que ellos lo dicen en petit comité, ya, pero bueno, sí. Vamos a ver. No vamos a polemizar más. Yo creo que deberíamos hacer una sesión completa sobre el tema de los indultos y la amnistía, que ahí sí que hemos estado radicalmente en contra de todos, ¿no? Estamos terminando ya el podcast, se nos ha pasado el tiempo, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero hay un tema que ahora está encima de la mesa aquí en Cataluña que no quiero dejar de pasar en alto, que es el tema de la inmigración. La pugna que existe en estos momentos entre la Alianza Catalana, que tiene 2 diputados, que no es nada, pero que todos... Las encuestas le están dando más de... Sí. Y además se le está robando el voto a Junts. Sí, y esa es la razón, hoy lo escribo yo en un artículo. Sí, la razón es esa, o sea... ¿Cómo crees que se tiene que enfocar aquí en Cataluña el tema de la inmigración, que es un tema muy grave? En el resto de España no existe el porcentaje de inmigración marroquí y salafista como la que tenemos aquí en España, con mezquitas realmente muy radicalizadas. El ejemplo de la mezquita de Reus es un clarísimo ejemplo, como lo es también la de Sal, o como lo era en estos momentos, no lo sé, la de Ripoll, donde salieron los terroristas, que aquí en Cataluña sabes que han intentado hacer además un casus belli contra el Estado, hablando de que el imán de Ripoll era un infiltrado del CNI. ¿Cómo se tiene que enfocar este tema? El tema de la inmigración yo creo que será el tema fundamental de la política en los próximos años, efectivamente. Sin duda. Pero hemos de ser conscientes de que esto no pasa porque sí. O sea, hemos de buscar, primero, detrás de la inmigración ilegal, pero yo creo que hemos de distinguir lo que es la inmigración legal, de que aquí no hay ningún problema, de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, hay mafias. Hemos de empezar quizá a hablar del tema aquel que algunos lo plantean, de la guerra híbrida. Hay mafias que están comerciando con gente y que están potenciando esa... Entonces, yo creo que ni siquiera un Estado solo puede luchar contra esto. Necesitamos una política fuerte, común, europea para la inmigración. Hemos de equilibrar las cosas, ¿no? Yo creo que siempre en el equilibrio está la virtud, ¿no? Tenemos necesidades de inmigración, o sea, nuestras sociedades cada vez tenemos menos hijos y con lo cual si queremos mantener nuestro nivel del estado del bienestar, necesitamos que vengan inmigrantes. Pero necesitamos esa inmigración regulada, reglada y legal. Y tenemos que luchar contra esa inmigración ilegal, que además pone en peligro vidas humanas en el mar simplemente por el negocio de mafias. Y ahí yo creo que eso requiere colaboración internacional. Pero es que además tenemos que reforzar nuestras instituciones en defensa de nuestro Estado de Derecho. Quien venga aquí a disfrutar lo que a nosotros nos ha costado mucho conseguir, oye, encantados.
Ahora, quien venga aquí a intentar destruir nuestra forma de ser, que venga aquí a destruir nuestro Estado de Derecho, a ese hay que coger, detenerlo y ponerlo en su casa otra vez. O sea, lo ha hecho la policía hace pocos días con un imán aquí en Cataluña. Creo que quizá tenemos que reforzar nuestros servicios de seguridad, porque vamos a ver otros países que tienen más experiencia que nosotros han fracasado. Francia, por ejemplo, o sea, que tiene un problema muy serio. Entonces, tenemos que buscar esa integración. No podemos permitir, yo creo que, y yo lo siento muchas veces porque no he entendido nunca que desde el progresismo se acepte que las mujeres vayan tapadas por la calle. No lo puedo entender. O sea, el tapar a una mujer el rostro con un burka, me pueden explicar lo que quieran, pero solo hay una explicación, que es una forma de someter a la mujer. La única. Y eso no lo podemos permitir en nuestra sociedad. Entonces, ahí hemos de saber reaccionar. Y la forma de reaccionar es aplicar la ley. Pere Huguet i Tous, un catalán de socarrel y por tanto español. Nos queda hablar del catalanismo. Sí, no hemos hablado del catalanismo, eso pero yo creo que es en otro momento seguramente, porque es lo que nos une realmente. O sea, tanto él como yo nos defendemos y nos manifestamos profundamente catalanes. Bueno, el catalanismo yo creo que lo mató el procés y hay que hablar de la nueva Cataluña. Pero eso es para otro podcast. Bueno, sí, yo además coincido mucho con Feijóo en dos conceptos que él ha puesto o puso en su momento en marcha, que era el bilingüismo cordial, porque Pere y yo siempre hablamos en catalán, aunque hoy hacemos una excepción para que nos escuchen y entiendan en el resto de España, y también de lo que es el catalanismo constitucional. Es decir, el catalanismo siempre ha sido un grito de esperanza, de ayuda y de compromiso, porque España también es nuestra, o yo siempre tengo la teoría de que España es de los catalanes en buena medida, no? Dicho esto, Pere, gràcies. Jo m'agradaria acabar aquí amb unes paraules en català i que ja les subtitularem si cal. Jo desitjar-te molta sort en aquesta nova aventura que estàs al Parlament de Catalunya amb un grup de 15 diputats liderat per l'Alejandro Fernández, que és un excel·lent parlamentari, i desitjar això, que sobretot pugueu tenir l'oportunitat d'expandir més el vostre grup i governar Espanya. I després, també, saps què? Governar Catalunya. Però jo crec que al Partit Popular tenim que plantejar-nos que tard o aviat tenim també que governar Catalunya. I crec que ho aconseguirem. Sí, perquè una última pregunta sobre això. Els hem guanyat? Jo crec que no nosaltres, a l'estat de dret els ha guanyat. Doncs quedem-nos amb aquesta. A l'estat de dret els ha guanyat. Les institucions democràtiques del nostre país els ha guanyat. Doncs amb aquest missatge d'esperança i de victòria, de la legalitat, de l'Espanya de sempre, l'Espanya gran, que sempre hem somiat, aquella Catalunya forta dins l'Espanya gran, que els que ens sentim molt cambonians reivindiquem. Parlarem de la catalanitat hispànica, que és el concepte que... Moltes gràcies, Pere. Gràcies a tu.